buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos, con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Cobo, analista económico del Instituto. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo. Muy buenos días también a todos quienes nos escuchan y a nuestro invitado del día de hoy. Gracias, Carlos. Para este programa estaremos conversando sobre la realidad de las finanzas públicas del país y la ruta que debemos tomar para una sana gestión de la política fiscal. Para esto nos acompaña el economista Jaime Carrera Cárdenas. Él es economista por la Universidad Central del Ecuador, es director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal y es consultor nacional e internacional y analista económico con presencia permanente en medios de comunicación. Economista Jaime Carrera, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Un gusto para nosotros que nos acompañe y gracias. Economista, usted escribió en un artículo en el portal Cuatro Pelagatos que el nuevo gobierno tenía una bienvenida con cuentas públicas harapientas. ¿Nos puede contar a grandes rasgos cómo recibió el gobierno de Guillermo Lasso de parte de su predecesor las finanzas públicas y cómo ve el panorama hacia finales de año? Bueno, el gobierno recibió un déficit potencial, ¿no?, de alrededor de 7.000 millones de dólares. Evidentemente que la devastación de la pandemia, la paralización económica, ha contribuido en alto grado al deterioro de las cuentas públicas. Si uno compara los ingresos de este año, los posibles ingresos, con los del 2019, antes de la pandemia, los ingresos tributarios caen como en 1.500 millones de dólares. Y por otro lado, el gasto derivado a su vez de la pandemia ha aumentado de manera importante, ¿no? Bonos que se dan a los pobres, gastos en medicina, en vacunas y otra serie de gastos. Entonces hay una suerte de estrangulamiento de las finanzas públicas, menos ingresos y más gastos. Entonces el déficit potencial que recibe el gobierno es de alrededor de 7.000 millones de dólares. A mayo de este año, no a mayo, a junio de este año, el déficit que dejó que obtuvo el gobierno es alrededor de 1.600 millones de dólares, atrasos importantes en pagos del presupuesto a proveedores, al Seguro Social, son alrededor de 2.000 millones de dólares, pagos de amortizaciones de CETES, certificados de tesorería. Es decir, las necesidades de financiamiento superan los 12.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué se esperaría hasta fin de año? Necesariamente va a haber está habiendo ya un ajuste importante en las inversiones públicas, en el gasto operativo del Estado. Se esperaría que hasta fin de año el déficit esté en alrededor de los 4.500 millones de dólares, ¿no?, con un ajuste importante en la inversión pública. La inversión pública casi está paralizada, ¿no? Ahora, es importante mirar la estructura del gasto público, asumiendo que hasta fin de año se llegue a un déficit de 4.500 millones de dólares. Vea usted que de ese gasto hasta fin de año, de unos 26.000 millones, en sueldos, solo en sueldos, se gastan más de 9.000 millones de dólares. En bonos de los pobres, bonos de desarrollo humano, de adultos mayores, bonos de emergencia, se gastan cerca de 1.500 millones de dólares. Las transferencias de las seguridades sociales, al IES, al ISPA, al SPOR, son más de 2.000 millones de dólares.
en intereses de la deuda, otros 2.000 millones de dólares. A los gobiernos seccionales, transferencias, 3.000 millones de dólares. Y si ustedes miran la estructura de este gasto, es tremendamente inflexible, ¿no? Y para sostener esta estructura van a faltar a fin de año 4.700, 4.500 millones de dólares. Entonces uno mira que la situación fiscal del Ecuador es realmente crítica, es muy delicada y el gobierno tendrá que ver cómo sale hasta fin de año, ¿no? Efectivamente, como usted ha descrito, Ecuador tiene una situación fiscal realmente difícil, de crisis. Sin embargo, durante el gobierno anterior se llevaron a cabo una serie de reformas que pudieran quizás aliviar esta situación. En particular, el sistema de bandas que se estableció para el subsidio de los combustibles. También se aprobó la ley para el ordenamiento de las finanzas públicas, que establece reglas fiscales, y la negociación de la deuda externa. ¿Cuán significativo fueron estas acciones para aliviar de alguna manera la situación fiscal, la realidad de las cuentas públicas para este nuevo gobierno? A ver, la reestructura de los bonos basura del año anterior ocasionó una reducción en el pago de interés en este año de alrededor de 1.000 millones de dólares. Pero a pesar de esa reducción, el déficit va a ser de unos 4.500 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso ha ayudado, pero no es suficiente. Lo de las bandas, la reducción del subsidio de los combustibles a través de las bandas, en este año es posible que contribuya al fisco en alrededor de unos 600 millones de dólares en ahorros por importar derivados y en el ahorro de los subsidios. Incluso si en este año el ingreso petrolero va a ser mayor por el aumento del precio del petróleo en relación al año anterior, que se recibieron unos 600 millones de dólares por petróleo, en este año serán unos 1.400. E inclusive con algo de recuperación de los tributos, que en este año podrían ser de unos 13.000 millones, del año anterior fueron 12.300. Aún así, imagínense ustedes lo crítico de la situación fiscal, que aún con más ingresos no se puede sostener esa estructura de gastos, ¿no? Entonces, aún así, el déficit fiscal es elevado, que casi 5.000 millones de dólares. Eso es la medida del problema estructural que tiene el país. Ahora el gobierno está con el Fondo Monetario tratando de renegociar el acuerdo que ya se firmó el año anterior. Y yo creo que lo va a lograr, está en esa dirección, pero eso no va a ser suficiente en el futuro, porque mire usted el año anterior, ¿cómo pudo salir el país el año anterior con un déficit de cerca de 7.000 millones de dólares? Esos 7.000 millones de dólares del año anterior fueron financiados con préstamos del Fondo Monetario, 4.000 millones, y el resto con préstamos del BID, Banco Mundial. Y en este año, ese déficit de 4.500 millones de dólares se va a financiar con seguridad con nuevos préstamos, 1.500 millones del fondo, 1.000 millones que el Fondo Monetario va a regalarle al país por derechos especiales de giro, que lo está haciendo con todos los países afiliados al fondo como medida para reactivar la economía mundial. Y el resto provendría del BID, del Banco Mundial, de la CAF, de la FLAC. Entonces, la pregunta que uno hay que hacerse es, a partir del 2022, 2023 y en adelante, ¿podrá el Ecuador seguir con esta mecánica de financiar déficit con préstamos de estos organismos, ¿no? Entonces, eso no es sostenible en el país. Lo que imperativamente se va a requerir para el año próximo son más ingresos tributarios. No hay alternativa.
Y por otro lado, por lado del gasto casi ya no hay de dónde reducir, porque la inversión pública está en mínimos. El único segmento donde se puede reducir, se debería reducir, es en el pago de sueldos públicos, que son casi 9.300 millones. Pero allí incluso hay dificultades, porque si uno ve, en este momento hay 467.000 funcionarios públicos, 467.000. Pero si uno mira en salud, en, en educación, en Fuerzas Armadas, en policía, en universidades, en el Consejo de la Judicatura, que es la función judicial que tiene autonomía, en la Fiscalía que tiene autonomía, en la Asamblea que tiene autonomía, en el Consejo Electoral, en la Contraloría. En todas estas entidades hay 407.000 servidores públicos, de los 407.000. Entonces, la reducción del sector público presenta ya estas dificultades, ¿no? Que está en sectores que son sensibles, educación, salud, Fuerzas Armadas, y en otros sectores que tienen autonomía de funciones, ¿no? Entonces, el gobierno tendrá que hacer un notable esfuerzo para incluso reducir sueldos públicos, es decir, número de personal en áreas sensibles como educación, salud, no sé si Fuerzas Armadas, e inducir a que el resto de sectores reduzcan su tamaño. Universidades, pero cuando se quiere tocar a las universidades, ustedes ven los problemas que hay. El Consejo de la Judicatura, que es independiente, o la Fiscalía, o la misma Asamblea, ¿no? Entonces ahí vemos que hay problemas realmente severos en encontrar en el futuro un tamaño del gasto público que sea sostenible y que en el futuro no dependamos de los organismos multilaterales y el Ecuador camine por sus propios medios, ¿no? Yo creo que es una tarea de mucho rigor que va a tener que enfrentar el próximo gobierno. Usted mencionó algo importante, economista. Hablamos de un gobierno que todos los días se encuentra gastando más de lo que le ingresa, un gobierno que al final del año va a tener un déficit muy grande y que viene siendo financiado y que ha venido siendo financiado por medio de más deuda hacia el país, como dijo organismos internacionales, Fondo Mundial, Fondo Monetario Internacional, perdón, el Banco Mundial, entre otros organismos. No solo que el gobierno debe buscar la manera de reducir este gasto y que de por sí ya es difícil, tenemos muchos grupos de presión, grupos políticos también que se oponen a la reducción de este gasto y que al mismo tiempo tampoco parecen estar proponiendo y dando una propuesta seria que permita justamente financiarlo, sino que vemos que, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural quiere aumentar no solo ese gasto, es decir, 3.000 millones de dólares aproximadamente, si mal no estoy, incrementar este gasto. ¿Cómo puede el gobierno nacional, cómo puede el presidente Guillermo Lasso sortear este tipo de cosas o avanzar, digamos, en un programa de reducción del gasto cuando los políticos y cuando sectores sociales siguen queriendo incrementar este gasto? Es decir, ¿cómo podemos llevarlo a cabo? ¿Cómo puede y qué debería hacer el presidente, digamos, en estos casos? Y usted menciona un tema que es el más crítico en el país en este momento. El problema de entender el déficit fiscal. Primero comprenderlo, ¿no? Entender que hay un déficit elevado y cómo reacciona la sociedad en este entendimiento y en su capacidad de contribuir a entender que la reducción del déficit es el punto medular en el manejo de la economía del país, porque tiene ramificaciones o derivaciones en muchos aspectos. Si es que hay un déficit elevado, es muy difícil que aquí vengan las inversiones, que baje el riesgo del país, que se pueda generar trabajo, empleo. Es decir, es el núcleo. Y lo que ustedes preguntan nos debe llevar a reflexionar un poco en la historia del Ecuador. Y uno ve con mucha preocupación y hasta con frustración. En el año 1999, antes de la dolarización, justo en el año crítico de 1999, uno de los factores esenciales de la crisis fue el elevado déficit fiscal del 99, que fue casi el 7% del PIB, muy parecido al de ahora, ¿no?
Y en ese entonces, mire usted, en ese entonces hablábamos de déficit fiscal, hablábamos de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el 99 hablábamos de reducir la pobreza, de atraer inversiones, de problemas en la balanza de pago, de mejorar las condiciones del país. Y uno mira ahora, después de 21 años, estamos hablando exactamente de lo mismo que hablábamos en la crisis de 1999. Y yo recuerdo en el año 1999, para arreglar el déficit fiscal se trataba de subir el IVA o de hacer una reforma tributaria. Se trataba también de reducir el gasto público. Y muchos sectores se opusieron a eso sin entender la magnitud de la crisis. Sectores como Pachacuti, otros partidos políticos, los trabajadores, yo recuerdo el señor Tatamuez, los sindicatos, todos se oponían a una reforma tributaria, a reducir el subsidio a los combustibles, a cambiar, a generar reformas estructurales para arreglar el tema fiscal y económico. Se oponían a pesar de la gravedad de la crisis. Y ahora, después de 21 años, usted acaba de mencionar, tenemos las mismas oposiciones. Es decir, se oponen al arreglo fiscal los partidos políticos, se oponen los trabajadores, se oponen los sindicatos, los transportistas, todos están opuestos a reducir el subsidio a los combustibles, a una reforma tributaria, a reducir el gasto público. Y más bien hacen todo lo contrario, vea usted, y usted bien lo menciona. La Asamblea del gobierno anterior aprobó esta famosa Ley de Educación Intercultural, que significa aumentar solo los sueldos de los maestros, duplicar prácticamente en 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares. Una barbaridad, o sea, es absolutamente inviable. Y la Asamblea actual vuelve a insistir en que eso no es inconstitucional, que eso debe aprobarse y que se aumente ese gasto público, que destruye las finanzas públicas totalmente. Porque mire usted, si este rato se pagan sueldos alrededor de 9.500 millones, más 2.500, son 12.000 millones de dólares en sueldos. Eso es todo el ingreso tributario y subiría el déficit a 6.000 millones. Eso es absolutamente inviable. Entonces, a donde quiero llegar es que el problema de arreglar el déficit público va más allá de las cifras. Es un tema de la sociedad, de entendimiento primero del déficit, de la necesidad de reducirlo y de entender qué males puede ocasionar en el futuro un elevado déficit, ¿no? Las implicaciones que tiene para el Ecuador. Entonces vemos que el Ecuador no ha cambiado en los últimos años, yo le diría no solo en los últimos 20 años, en los últimos 40 años, porque cuando vino la democracia en el 80, y es bueno recordarle a la audiencia, cuando vino la democracia en el 80, lo primero que hizo ese gobierno fue aumentar los sueldos de los maestros, recuerdo, de 3.000 a 5.000 sucres, lo que está haciendo ahora nuevamente, y duplicar el básico de todos los servidores públicos y privados de 2.000 a 4.000 sucres. En ese tiempo el presupuesto del Estado subió de 25.000 millones de sucres a 43.000 millones de sucres, sin un sucre de financiamiento. Y de allí pasamos los 80s y los 90s sin poder arreglar el déficit fiscal. Como había un elevado déficit, no habían inversiones, la economía no crecía, había inflación constante, como teníamos la moneda, no se podía controlar, hasta que vino el colapso del 99 y luego adoptamos la dolarización. En dolarización, solo los primeros años, 2000 a 2006, hubo superávit fiscal. Después, en el periodo de Correa, incluso en el periodo de Moreno, los déficits fiscales fueron recurrentes, elevados, más de 5.000 millones de dólares, a pesar incluso del nuevo boom petrolero,
¿no? Entonces, el Ecuador en los últimos 40 años ha tomado como una suerte de normalidad tener los déficits fiscales. O sea, ha sido parte de la normalidad del país. Y nadie, ningún sector político, económico, social, con las excepciones de rigor, le toma en serio el déficit. O sea, parecería que esto es una parte ya de nuestra cultura, ¿no? Entonces va más allá de las cifras. Yo creo que el gobierno de Guillermo Lasso deberá emprender un gran esfuerzo de consensuar en el país. Primero, hacerle entender a todo el Ecuador la magnitud del déficit, la necesidad de reducir este déficit con más ingresos y menos gastos y hacer que toda la sociedad entienda los impactos que tiene negativos un elevado déficit y positivo la reducción del déficit fiscal, porque si no logramos equilibrar las cuentas públicas aquí no va a haber inversiones. Aquí el riesgo va a seguir elevado. Aquí, si no hay inversiones, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay reducción de la pobreza. Entonces, el problema fiscal es medular para la sanidad económica y social del Ecuador en el futuro. Pero esto tiene que entender toda la sociedad. Yo creo que ese es el problema que tiene que enfrentar Guillermo Lasso, tener la pedagogía adecuada para que todas las élites, los políticos entiendan esto, porque si no, mire usted lo que pasa en este momento ayer en la Asamblea. Sacan una resolución oponiéndose a la integración del Ecuador al CIADI, por ejemplo. Entonces, ¿cómo no entienden que la protección de las inversiones o los arbitrajes en el CIADE son vitales para garantizar las inversiones en el Ecuador, las inversiones externas, ¿no es cierto? La misma Asamblea le urge al Tribunal Constitucional que no declare inconstitucional el aumento absolutamente irresponsable de la ley de educación que destruye las finanzas públicas, ¿no? Los maestros están en huelga de hambre reclamando estos derechos, pero no entienden que esto destruye las finanzas públicas y destruye la posibilidad de bienestar de todos los ecuatorianos. Entonces, enfrentar el tema fiscal tiene otras dimensiones en el país, las dimensiones de entendimiento, de consenso, de que se entienda en la sociedad que enfrentar esto es una responsabilidad de todos, ¿no? Bien, y así usted ha descrito muy bien las dificultades que tendrá este gobierno para equilibrar las finanzas públicas y además el rol pedagógico que debería tener para hacerle entender a la ciudadanía la importancia de cuentas públicas equilibradas, cuentas públicas sanas. Ahora, también el gobierno, con el objetivo de reducir el déficit, está próximo a enviar una reforma tributaria y de lo poco que sabemos se apunta a reducir el gasto tributario, que es lo que el fisco deja de recibir por exenciones. ¿Cuán significativo cree que puede ser esta política de reducir las exenciones y exoneraciones en cuanto a generar mayores ingresos y reducir el déficit de las cuentas fiscales? Primero, es necesario reiterar que el país debe estar consciente que es imperativo aumentar el ingreso tributario, porque aun cuando redujese, digamos, el pago de salarios en 1.000 millones, un déficit de cerca de 4.500 millones, menos 1.000 millones de gasto, todavía tiene un déficit de 3.500 millones. Y así vamos a seguir. Entonces, y sin considerar que hay el pago de amortizaciones y otros pasivos más, incluso ahora lo de Perenco, ¿no? Entonces, primero el país tiene que estar claro de que se requieren más ingresos tributarios. Ahora bien, cierto es que la pandemia, el impacto de la pandemia es realmente absolutamente negativo para el Ecuador, ¿no? Si en el 99 se unieron el déficit fiscal, la crisis, el fenómeno del niño, la crisis
de endeudamiento, un endeudamiento elevado, o la hiperinflación que estaba en ciernes. Hoy tenemos la dolarización, tenemos la posibilidad de un acuerdo con el fondo, tenemos otras condiciones favorables, pero la pandemia ha destruido todo, ¿no? Entonces, la reforma tributaria, si bien es cierto, tiene que generarle, a mi juicio, un ingreso neto para el fisco de por lo menos $1.000 millones, considerando que el gobierno va a reducir aranceles, que ya lo va a hacer, que eso implica en el año cerca de 200 millones, que es posible que también el ISD se reduzca gradualmente, que es una necesidad. Entonces, una reforma que produzca ingresos y reduciendo lo que se exonera o se resta, que le rinda al menos $1.000 millones, tendrá que cuidadosamente tocar necesariamente lo que son exenciones tributarias, exoneraciones. En estos dos elementos se dice que existen alrededor de 4.000, 5.000 millones de dólares, ¿no? No hay cifras claras, pero hay muchas exenciones que están en fundaciones, que están en alimentos, todo eso hay que excluir. Habría que ver hasta dónde llega el gobierno en eso. Habría que también tocar ciertas deducciones, ¿no? Por ejemplo, deducciones que tenemos todos cuando declaramos por gastos en educación, en salud, en arrendamiento, en otro tipo de deducciones, que eso también es importante que se acorten, ¿no? Es posible que también la tabla del impuesto a la renta, la progresividad, los tramos tengan que reducirse para que los que más tienen paguen algo más. Es decir, tendrá que el gobierno ser muy cuidadoso y nuevamente ser lo suficientemente hábil y pedagógico para que toda la sociedad discuta esto y la entienda, ¿no? Le entienda la asamblea, le entiendan los políticos, le entiendan los empresarios, le entiendan los trabajadores. Porque todos debemos entender que el Ecuador no puede continuar con las mismas prácticas del pasado. Es decir, la pandemia nos debe conducir a cambiar, porque la pandemia ha cambiado el mundo, ¿no? Y debemos entender que en el futuro, en el Ecuador no va a haber progreso, de ninguna manera, sin orden fiscal. Y que el orden fiscal es fundamental para atraer inversiones, explotar más. Es decir, hay líneas básicas que debemos seguir para progresar. Orden fiscal, aumentar inversiones internas y externas, exportar más, preservar la dolarización, que es importante, y algo que es sumamente importante. El progreso del Ecuador en el futuro tiene que estar a cargo de la dinámica del sector privado. No puede ni debe el sector público ser el motor de la economía, ¿no? Es el sector privado el que tiene que invertir y generar trabajo, pero el sector privado requiere condiciones, ¿no? Requiere estabilidad tributaria, seguridad jurídica, estabilidad fiscal, entender que en el futuro no va a haber cada momento reformas tributarias, que haya seguridad en los contratos, esto decía de ayuda, que haya acuerdos comerciales, bueno, que haya un mercado libre que funcione correctamente y que el Estado se dedique a lo que debe dedicarse, ¿no? Educación, salud, seguridad, pero para eso el Estado también tiene limitaciones. Vea usted lo que les describí hace un momento, ¿no? Con este gasto, en el que la mayoría del gasto se va en seguridades sociales, en bonos, en intereses de la deuda, en remuneraciones a los servidores públicos y en transferencia a los gobiernos seccionales. Incluso en este momento el dinero no alcanza, ¿no? Entonces, no hay la conciencia cabal de la magnitud de la crisis. Vea usted, ¿cómo puede ser posible que los gobiernos seccionales, por ejemplo, que viven de la participación del IVA, el 20%, de los ingresos, el 20%, 10% del petróleo, ¿no? No estén conscientes de la crisis,
fiscal y le exijan al gobierno, no sea, no importa cuál gobierno sea, que esté al día en las asignaciones, que le paguen las deudas. Economista, usted mencionó dos puntos importantes en el segmento anterior, que son el porcentaje de gasto que le corresponde a los gobiernos seccionales y también a la seguridad social. ¿Pudiera profundizar cuán importante o cuán representativo son estos para el total del gasto del país y qué soluciones se le puede dar a estos problemas? Aquí también hay algo que debe desmitificarse en el país, ¿no? Porque a veces se cree que el gasto del presupuesto estatal es en extremo elevado y que solo eso es lo que uno debe enfrentarse. Eh, Tomemos todo el sector público no financiero, ¿no? Todo el sector público está compuesto por las empresas públicas, por las seguridades sociales, las tres, el IES, el Instituto de las Fuerzas Armadas, de la Policía, está compuesto por las universidades, por los gobiernos seccionales y por el presupuesto del Estado del gobierno central. El gobierno central, o el presupuesto, lo que hace es transferir al Seguro Social el 40% de las pensiones, ¿no? Y con esa transferencia, más lo que recibe el Seguro Social de aportes personales y patronales, gasta. Entonces, en el conjunto del sector público, el gasto de las seguridades sociales son alrededor de 9.000 millones de dólares, las tres seguridades sociales. Los gobiernos seccionales gastan cerca de 3.000 millones de dólares. Entonces, ustedes ven, ya están 8.000 más 3.000 son 11.000 millones. Las universidades gastan como 1.400 millones de dólares. Entonces, usted ya tiene allí una cantidad importante del conjunto del gasto público. El presupuesto estatal, lo que se gasta realmente en el presupuesto estatal, es alrededor del 15% del PIB de todo el gasto público en su conjunto. Entonces, lo que hay que en el Ecuador, y no se analiza con profundidad, es esto, ¿no? Que en todo el sector público, las seguridades sociales gastan de manera importante, las universidades gastan, que son autónomas además, las universidades que son autónomas además, todas estas tres autonomías, mire usted, gastan casi el 20% del PIB en el Ecuador, ¿no? Y luego tenemos lo que se gasta en en importación de combustibles y lo que gastan las empresas públicas. Entonces, en el Ecuador se tiene que comprender también que la reducción del gasto público y la eficiencia del gasto público tiene que estar a cargo de todos estos sectores. En la seguridad social, por ejemplo, hay 35.000 empleados. En los municipios, que no hay información clara, en conjunto debe haber más de 100.000 empleados. En las universidades hay más de 30.000 empleados. Y de los 1.200, 1.300 millones de dólares que gastan las universidades como participación del IVA y del impuesto a la renta, casi 1.000 millones se van en sueldos en las universidades. Entonces, vea usted cómo el gasto se riega en el conjunto del sector público, ¿no? Y cada uno tiene que asumir el papel de reducir ese gasto y de ser eficiente en ese gasto. Ahora yo topaba el tema de la seguridad social y les decía, esta falta de racionalidad en entender, primero entender cómo funcionan las finanzas públicas, sus impactos negativos o positivos en el conjunto de la economía y cómo tiene que la gente comprender esto para procurar las soluciones. Vea usted, en la seguridad social prácticamente está en quiebra, ¿no? Está en quiebra. Y el fondo de la seguridad social de pensiones de 7.000 millones de dólares se reduce cada año en alrededor de 2.000 millones de desinversiones porque no tienen dinero. Entonces, en 3 años este fondo se agotaría. Si es que el gobierno le da el 40% de las pensiones a este fondo, eso ayudaría para que el fondo no se agote. Pero todos los trabajadores, analistas y mucha gente dicen, el problema de la seguridad social hay que arreglarle y el Estado tiene que pagarle las deudas a la seguridad social, ¿verdad? Y por otro lado, hay un gran déficit fiscal y se oponen
a que el déficit fiscal sea arreglado. Entonces, ¿cómo puede dar el Estado el 40% de las pensiones de la Seguridad Social si no reduce su déficit fiscal y si no se lo financia? Entonces, por un lado se le reclama al Estado el 40% de las pensiones y por otro lado se oponen a cualquier reforma que en el sector, que en el presupuesto del Estado encuentre sostenibilidad. Lo mismo pasa con los gobiernos seccionales, ¿no es cierto? Los gobiernos seccionales no les importa que haya un déficit elevado, que haya crisis, dicen, me tienen que pagar a tiempo las transferencias y las deudas. Pero cuando el Estado, cualquiera que sea el gobierno, propone que hay que generar recursos en el Estado para que el Estado tenga ingresos y pueda darle las transferencias oportunamente, ahí se oponen en cambio, ¿no? Se opone todo el mundo. Entonces vea usted esas contradicciones que hay en el país. Esto es lo que hay que vencer. En el caso de los maestros, volvemos a repetirlo, ¿cierto? Entonces dicen, es que la ley de los maestros tiene que cumplirse. Por sentido común entonces, todos deberían ponerse de acuerdo en generar los ingresos para que se pague la ley de los maestros. Entonces, en el Ecuador se ha tomado como normalidad pedirle al Estado cosas, pero nadie quiere financiar lo que debe financiar para satisfacer estos supuestos derechos en educación, en salud, seguridad social, en los gobiernos seccionales. Entonces, el tema va mucho más allá. ¿Cómo hacemos que haya racionalidad en el país para entender que todo el gasto del Estado y la satisfacción de los derechos a través del presupuesto del Estado tienen que ser financiados con ingresos que aporta la misma sociedad? Porque no hay otra solución, ¿no? Economista, uno de los temas que tocamos al principio y ahora que hablamos y usted terminó con la parte de los ingresos, quería yo preguntarle sobre el sistema de bandas. Si bien antes aumentaba el precio del petróleo, pero también aumentaba el gasto de este subsidio. Una vez que se implementaron este sistema de bandas que ha provocado pues, este aumento constante en el precio de los combustibles, de alguna manera ha venido a aliviar tal vez ese parte del déficit en tema de subsidios que tenía el gobierno. Pero yo le pregunto, ¿esto ha sido suficiente? ¿El aumento del precio del petróleo y la disminución en el subsidio es suficiente? ¿Ha sido suficiente? ¿Ha venido a ayudar de alguna manera este tema? ¿O todo lo contrario? De hecho, no es suficiente, faltaría avanzar más en este tema. ¿Qué opina usted respecto a esto? Ha ayudado sí, pero no es suficiente, debería avanzarse más. Pero el tema fundamental aquí es cómo la sociedad entiende que, que se deben reducir los combustibles para atender a la educación, a la salud, los bonos, al seguro social, y no consumir un patrimonio de los ecuatorianos que es el petróleo, ¿no? Porque el petróleo es un patrimonio del país, ¿no? Se saca el petróleo y no se lo puede consumir en subsidios, ¿no? Pero si uno mira la historia de los subsidios en el Ecuador en los últimos 40 años, salvo un periodo corto que creo que fue en el gobierno de Sisto Durán Ballén, donde se subió los subsidios a los combustibles y había un aumento gradual aceptado por la sociedad y después se lo dejó a un lado. Siempre ha habido la oposición a la reducción de los subsidios. Y la gente que se opone, transportistas, indígenas y otras gentes que salen a calentar las calles, ¿sí? Siempre han impedido la reducción de los subsidios. Yo recuerdo al inicio de los 80 con Osvaldo Hurtado, con todos los gobiernos, ¿no? Y en el 99 en plena crisis, cuando Mauá subió los precios del gas y otros combustibles, del diésel, buenos taxistas y todo el mundo se tomaron las calles. Y ahora igual los indígenas ya se oponen, los transportistas ya se oponen. Entonces, ¿cómo hacer entender a estas personas, ¿no? que, que reducir estos subsidios o eliminarlos, ¿sí? Eso es bueno para esas mismas personas y para la sanidad de las finanzas públicas. Es decir, no podemos desperdiciar el petróleo, que de paso algún momento ya no será útil, en regalar este subsidio, en consumirlo, incluso hasta en contrabando, ¿no? Vea usted que en los últimos 14 años
Si uno se pone a sumar el total de subsidios a los combustibles, son más de 40.000 millones de dólares en subsidios a los combustibles. Alguien, podemos hacer números aquí. ¿Qué hubiésemos hecho en el Ecuador con 40.000 millones de dólares? La seguridad social no tendría problemas, tendríamos dinero para los pobres, para inversión pública, para educación, para salud. Es decir, hemos dilapidado el recurso petrolero en subsidios, hemos dilapidado. Y ese es otro tema que en el Ecuador tenemos que vencer. Esas bandas tienen que mantenerse, incluso deberían ser más agresivos en las bandas, porque claro, el año anterior, por ejemplo, cuando el precio del petróleo fue hasta negativo, porque en el mes de marzo del año anterior había que pagar $37 por barril para que nos reciban el petróleo, algo inédito en la historia de la humanidad por la pandemia, ¿no? Entonces, el año anterior, que fue el precio del petróleo bajo, con las bandas prácticamente no había subsidio, ¿no? Ahora que el precio del petróleo ha subido, este rato está en cerca de $72. Claro, el subsidio aumenta y también aumenta el precio de la importación de derivados, ¿no? Si cuesta más importar derivados. En todo caso, este rato sigue siendo importante el valor de los subsidios. Mire usted que le voy a dar unos números que son importantes. El gobierno y el Ministerio de Finanzas maneja una cuenta que se llama CFDD de importación de derivados. En esa cuenta es como una cuenta de mayor en contabilidad o una cuenta corriente de cualquiera de nosotros, ¿no? En esa cuenta, como ingreso, se recibe lo que se vende por derivados aquí, ¿no? Y en los egresos se registra lo que se necesita para importar derivados, ¿no? Entonces, hasta el año anterior, en esa cuenta, lo que se vendía por derivados era menor de lo que lo que se recibía por venta de derivados era menor de lo que necesitaba para importar. Ahora es diferente por las bandas, ¿no? Al mes de junio de este año, al mes de junio de este año, lo que se recibió por vender derivados internos ya con la banda, ¿no es cierto? Con la reducción de los subsidios, supera a lo que necesitaba para importar en 600 millones de dólares, ¿no? Entonces eso le da la idea de la ayuda que ha sido esta banda, ¿no? Que yo estimo que en este año, hasta fin de año, es posible que lo que se necesita para importar derivados sea menor que el ingreso que recibimos por derivados en alrededor de unos 600 millones de dólares. Pero eso no es suficiente porque el subsidio es mayor. Aquí hay un doble subsidio, ¿no? Un subsidio a lo que nos cuesta importar derivados. Por decirle algo, por decirle algo, un galón X de combustible que importemos en $1, ¿no es cierto? Y lo vendemos en $1 en 80 centavos, ahí hay un subsidio en la importación. Pero también hay un subsidio en la producción de derivados internos, ¿no? Porque si sacamos el petróleo del país y en vez de exportarlo, lo damos a las refinerías, ¿no? Y las refinerías producen gasolinas y eso le vendemos a precios subsidiados, ahí hay otro subsidio. Entonces hay un subsidio a la importación de derivados y hay otro subsidio en la producción interna de derivados, ¿no? Entonces las bandas han ayudado, pero una cosa que el gobierno sí debería aclarar bien es cuánto mismo es el monto de los subsidios, ¿no? Porque ahí hay una zona oscura. No conocemos bien cuál es el monto de los subsidios, tanto en la producción de subsidios importados como en la producción interna de derivados, ¿no? Es otro tema que también ojalá el gobierno lo aclare correctamente y le diga al país, estos son los subsidios, tanto en producción interna como en importación, y esto están produciendo las bandas. Entonces, lo que se puede colegir es que sí, las bandas han dado un alivio en este tema, pero no es suficiente y habría que incluso hasta profundizarlo en el futuro, pero de ninguna manera retroceder en la implementación de estas bandas que están pidiendo este rato los indígenas, los transportistas, y que siempre es la misma historia secular de las últimas décadas. Bien, en esta línea
Hace algunos días el gobierno firmó un decreto en el cual se establece una nueva política hidrocarburífera y que, entre otras, el objetivo es aumentar la producción petrolera, pero también se plantea la participación privada en la producción petrolera. ¿Cómo evalúa esta política en caso de concretarse? ¿Puede esto representarle nuevos ingresos al Estado, quizás menos gastos en cuanto a exploración de petróleo, etcétera? ¿Cómo puede impactar esta política en las finanzas públicas? El decreto del presidente está en la dirección correcta, ¿no? El sector petrolero hay que transformarlo en su totalidad. Ese sector es un sector lleno de ineficiencias, ¿no? Tanto en la producción, en la refinación, en la distribución, en la comercialización. Por todo lado hay ineficiencias en el sector petrolero. Y está bien que encaminado el decreto para tratar de reestructurar todo el sector petrolero en su conjunto, ¿no? Vender, por ejemplo, las gasolineras que están a cargo del Estado. Es que, es que cuánto se desperdicia en petróleo es realmente algo inimaginable. Vea usted, si tomamos la calculadora en este momento, ¿cierto? En este momento, y decimos que el país produce 173 millones de barriles en el año, que la producción ha estado decayendo. 173 millones de barriles y le multiplicamos por un promedio de $68 en este año, digamos que sea 68, por 68. Tendríamos casi 12 mil millones de dólares, de producción petrolera. Si a eso le restaríamos lo que cuesta producir, ¿no? Lo que cuesta producir, que sería unos 3 mil millones, entonces 12 mil o 4 mil millones, 12 mil menos 4 mil, así en términos gruesos, 8 mil millones de dólares deberían entrar al Estado, ¿no? Pero le entra casi nada. Entonces, porque estos son números simples, usted no necesita gran cantidad de datos, ¿no? Sino sentido común. Producimos tanto en el país, tantos barriles, y si le vendiéramos todo afuera, y si tendríamos 12 mil millones, y de esto le restamos los costos de producir, ¿no? Entonces, esa es la plata que deberíamos tener, pero en el transcurso de la producción y hasta la venta y lo que entra al presupuesto del Estado, hay toda una cadena de ineficiencias, ¿no? Ineficiencias en las refinerías, ineficiencias en los costos de producción, ineficiencias en la distribución, ineficiencias en el Estado. Vea usted que de la producción de combustibles, por ejemplo, el Estado le entregaba a TAME. Creo que TAME no le pagó como 200 millones de dólares de combustibles. Imagínense. Le entrega a las empresas eléctricas combustibles, tampoco le pagan. Le entrega a Astinave y a otras entidades combustibles y no le pagan. Entonces hay toda una cadena de ineficiencias. Entonces por eso es que es bien llevado este decreto de Guillermo Lasso para tratar de reestructurar todo el sector petrolero y ver las ineficiencias, además de la corrupción que todos sabemos y toda esta cadena de cosas. Ese sería un tema importante. Y el otro, aumentar la producción. Cómo la producción ha venido cayendo desde hace años, en que se producía casi 200 millones de barriles al año, ahora estamos en 173 millones de barriles. Si el Estado no tiene ni para su sustento básico y paga con dificultades sueldos, no tiene un dólar para que en la empresa petrolera hoy unificada invierta. Entonces, necesariamente el sector privado tiene que invertir en el sector petrolero para aumentar la producción. No hay salida, no hay salida. Hay que cambiar los contratos actuales, pero además de eso, para tener más producción, se necesita la inversión privada. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Cómo puede el sector privado invertir, no solo en petróleo, sino en telecomunicaciones, en minería, que eso es lo tradicional, sino invertir en agricultura, en turismo, en todo lo que hay que invertir, si no tiene seguridad?
si hacemos en el país todo lo posible para oponernos en nombre, entre comillas, de la soberanía a arbitrajes externos, a seguridad jurídica, a garantizar las inversiones. Esto tiene que entender en el país, tienen que entender los indígenas, los políticos, los sindicatos, tienen que entender que aquí no va a haber inversiones sin seguridad jurídica. Y si quieren plata para educación, para salud, para bonos, y la plata viene de los tributos, del petróleo, de la minería, pues pongámonos de acuerdo en dar seguridad jurídica y estabilidad fiscal. Estas cosas simples tienen que entender todos, ¿no? Porque si no entienden, vamos a seguir perdiendo décadas de desarrollo, ¿no? No podemos en el futuro pretender cambiar y progresar con las mismas prácticas de los últimos 40 años. Imposible. Eso es lo que tenemos que cambiar. Justamente la semana anterior, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política realizó un evento en el que se preguntaba cómo equilibrar las finanzas públicas, y entre las propuestas que se planteaban para Ecuador se mencionó, por un lado, el presupuesto base cero, que también es una de las propuestas que impulsa el Foro Libertad y Prosperidad. ¿Cómo considera que este mecanismo, este diseño de base cero pudiera generar un equilibrio de las finanzas públicas o reducir el gasto? ¿Cómo puede impactar esta política? Bueno, no sé si un presupuesto, cómo se entiende un presupuesto base cero, ¿no? Pero partamos de los datos actuales, ¿no? ¿Qué sería el cero en un presupuesto, por ejemplo? Decir, vamos a partir de este nivel de gastos, ¿verdad? Gasto en sueldos, gasto operativo del Estado, intereses de la deuda, transferencias a los gobiernos seccionales, los bonos que damos, transferencia a la seguridad social. Entonces, digamos al país, a ver, país, este es el gasto mínimo que vamos a tener, ¿verdad? Que es el gasto básico que le menciono, sueldos, intereses, seguridades sociales, gobiernos seccionales, universidades, esto es lo mínimo, ¿no? Y compatible con asignación de educación, a salud, etcétera. Entonces, si partiendo de un cero, entre comillas, decimos, este va a ser nuestro gasto mínimo, ¿sí? Ese gasto mínimo va a necesitar determinados ingresos. ¿Y cuáles son los ingresos? Los tributarios, unos no tributarios y petroleros. Entonces, digamos ya al país en este momento, ¿no? Para mantener este nivel base cero de gastos, que ya es bastante mínimo, algo se podrá reducir, vamos a necesitar estos ingresos y equilibramos las cuentas públicas. Y de allí en adelante seguimos así. Bueno, sería un cambio fantástico en el país, ¿no? Es decir, nos ponemos de acuerdo sobre este ingreso mínimo, a ver todos, nos reunamos y digamos, en sueldos vamos a tener esto, en educación, en todas las 100 entidades que hay en el sector público, estos sueldos vamos a tener. Para que funcione el aparato estatal vamos a tener estos gastos operativos, para las seguridades sociales de esto, los intereses ya se renegociaron, los seccionales tienen esto, a ver esto. Esta es nuestra base cero, país. Para sostener esta base cero vamos a necesitar estos tributos, que para mantener el gasto permanente necesitamos ingresos permanentes, este ingreso petrolero para satisfacer las inversiones, y nos ponemos de acuerdo en esto. Entonces, la base cero estaría en establecer un nivel de gasto en el que todos nos pongamos de acuerdo, el nivel de ingresos que necesitamos para sostener este gasto, y le decimos al país, de aquí en adelante, nos olvidamos de reformas tributarias, de todo, y le ofrecemos al país sostenibilidad fiscal, y nos olvidamos de esto, y que el sector privado se dedique a invertir, a trabajar, a generar empleo. Vea usted que esto que parece de sentido común es lo que deberíamos plantear al país, y que todos los sectores entiendan esto, ¿no? Efectivamente, me parece que usted lo ha puesto muy claro. El gobierno tendrá un gran desafío para lograr equilibrar las finanzas públicas, y para eso su labor pedagógica será muy importante. Bien, ahora le quiero agradecer, economista Jaime Carrera, por habernos acompañado en este programa. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Ha sido un gusto escucharlo, muy clara su explicación.
Agradecerte también, Carlos, por acompañarnos, a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado en esta mañana. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.